Buen día a todos los docentes de esta asignatura. En este video les hablaremos de qué es el infarto agudo de miocardio y además qué es el paro cardiorrespiratorio, tanto anatómicamente, biológicamente y el manejo específico de primeros auxilios. Se sabe que el infarto agudo de miocardio es una de las patologías con mayor prevalencia en la actualidad, debido a su gran morbimortabilidad. Les hablaremos de estos temas ya que en nuestro caso clínico se trata de una persona de 68 años de edad que tiene hábitos como fumador compulsivo y además una mala alimentación. Nuestro paciente presenta enfermedades de bases como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y colesterol elevado. Entre los síntomas que presentó nuestro paciente se encuentra el dolor torácico opresivo, además de náuseas, mareos y vómitos. Al momento de nosotros llegar al lugar lo encontramos inconsciente y además que no estaba ventilando. Gracias a los datos que nos entregó el caso clínico y además de lo que nosotros tuvimos que investigar como grupo, pudimos llegar a la definición de qué es el infarto agudo de miocardio y qué es el paro cardiorrespiratorio, además de los signos que presentan las personas en ambos casos. El infarto agudo de miocardio es un tipo de cardiopatía isquémica, la cual es una emergencia médica. Esta se caracteriza por la interrupción del flujo sanguíneo hacia una porción del miocardio debido a la obstrucción de una arteria coronaria por la acumulación de placas de ateroma. Entre los signos más frecuentes que puede presentar una persona con posible infarto de miocardio es dolor torácico opresivo, irradiación del dolor hacia el cuello, miembros superiores y espalda. Cabe recalcar que no todos los infartos agudos de miocardio presentan síntomas, sino que también pueden ser asintomáticos. Por otra parte, el paro cardiorrespiratorio se define como la detención de la actividad miocárdica y ventilatoria, que determina una brusca caída del transporte de oxígeno a los tejidos, determinando así la pérdida de conciencia. Entre los signos más frecuentes que se encuentra una persona con paro cardiorrespiratorio está el dolor torácico opresivo, aturdimiento ligero, dificultad para respirar e incluso desmayos. Los cardiomiocitos son células del músculo cardíaco. Tienen solo un núcleo central, son más cortas y anchas que las células musculares esqueléticas y tienen una forma ramificada. Presentan estrias transversales, ya que su citoesqueleto está formado por filamentos de actina y miocina, organizados de manera similar al músculo esquelético. Las miofibrillas contienen filamentos de miocina de unos 1600 nanómetros de largo que forman la banda A del sarcómero. El núcleo está en el centro de la célula, contiene ADN y regula la producción de proteínas necesarias para la contracción. Normalmente es el único, aunque puede haber dos en algunas etapas. Los discos intercalares conectan los cardiomiocitos entre sí. Estos discos contienen desosomas, fascias adheres y uniones hendidura, que permite tanto la unión estructural como la transmisión de impulsos eléctricos para lograr la contracción sincronizada del corazón. Los fibroblastos, aunque no se contraen, producen matriz extracelular y ayudan a reparar el tejido después de un infarto. Los cardiomiocitos tienen la estructura clave que les permite funcionar correctamente. Las mitocondrias están organizadas junto al retículo sarcoplasmático y responden a los cambios de calcio, lo que permite producir más ATP según el esfuerzo del corazón. Como tiene poco glucógeno, depende casi totalmente del oxígeno para obtener la energía, y por eso un corte en el oxígeno daña rápido las células. El retículo sarcoplasmático regula el calcio necesario para la contracción, aunque su capacidad es menor que en el músculo esquelético. El sarcolema es la membrana que envuelve cada célula y dentro encontramos las miofibrillas que ocupan el 80% del volumen celular. Esta está formada por sarcómeros que contienen actina y miocina y son responsables de la contracción y de la apariencia estriada del tejido. Por último, los cardiomiocitos pueden adaptarse aumentando su tamaño, en este caso se llama hipertrofia, o disminuyéndolo, atrofia, pero casi no se reproduce. La contracción del miocardio es involuntaria y rítmica. Tiene alta resistencia a la fatiga gracias a su gran cantidad de mitocondrias. La señal eléctrica se propaga rápido gracias a los discos intercalares y tiene una capacidad de regeneración muy limitada en adultos. Un dato clave es que el tejido miocardio es el único que combina características del músculo esquelético y del músculo liso, pero no es igual a ninguno. Moléculas importantes: la troponina, la cardiotrofina 1, el óxido nítrico y el plasminógeno. Estas sustancias influyen en el daño y recuperación del corazón tras un infarto.
entenderlas es clave para crear terapia que ayuden a reparar el tejido cardíaco. ¿De qué está formado el tejido miocardio? Los cardiomiocitos, que son células musculares del corazón, estriadas con uno o dos núcleos, ramificadas y conectadas entre sí por discos intercalares. Tienen sarcómeros y muchas mitocondrias. Y células del tejido conectivo, como los fibroblastos, que producen la matriz extracelular y ayudan a mantener la estructura. Células del sistema de conducción. Son cardiomiocitos especializados que generan y transmiten el impulso eléctrico. Un ejemplo es el nodo sinoauricular. La matriz extracelular está compuesta por colágeno tipo 1 y tipo 3 que proporcionan la resistencia y estructura del tejido. Los proteoglicanos, que incluyen la decorina, el versicano y el perlegano, que hidratan y dan elasticidad. También tenemos las glicoproteínas como la fibroactina y la laminina, que facilitan la adhesión extracelular y la señalización. Tenemos la lactina, que proporciona la elasticidad, hace que se estire y recupere su forma. Las integrinas, que son receptoras que median la adhesión entre el cardiomiocito y la MEC, regulando la función celular. Algunas células involucradas son las células endoteliales, que recubren los vasos sanguíneos, sufren de disfunción por la isquemia. Y los macrófagos, que son activados por el factor necrosis, que exacerban la inflamación y el daño tisular. Vías de señalización de la noradrenalina y la adrenalina. Empezamos que cuando hay una masiva liberación de adrenalina y noradrenalina, estas se unen a receptores beta-1 adrenérgicos cardíacos que se encuentran en la superficie de la membrana, que a través de una molécula traductora, que sería la GS estimulante, que a través de su subunidad alfa activa a la adenilato ciclasa, la cual transforma el ATP en AMP cíclico. Este segundo mensajero activa a las moléculas dianas, que son las PK. Fase de contracción. Sabemos que la contractibilidad está medida por la salida de calcio estimulada por calcio. Al estimular la PK a través de la fosforilación de los canales tipo L, estos inducen una masiva entrada de calcio al interior celular, en el cual actúa con el receptor reanodina, que está en el retículo sarcoplásmico del cardiomiocito, permitiendo la mayor salida de calcio. En la fase de contracción, este se une al complejo troponina-tropomiosina, específicamente la troponina C, que desinhibe al complejo, permitiendo que la actina y la miosina faciliten la contracción, aumentando la presión ventricular. Para que éstas se den de una manera más rápida, se fosforilan otras moléculas como los fosfolabán, que al fosfolidar activan a una ATPasa de calcio, que devuelve al calcio al interior del retículo sarcoplásmico en la superficie desde la membrana, donde hay otras bombas de calcio dependientes de ATP que permiten la salida de este. Descripción anatómica del corazón. El corazón se ubica en el centro del pecho, exactamente en el mediastino medio. Posee tres capas: el pericardio, que es la capa más externa que cubre el corazón; el miocardio, que es la capa media, el cual es el músculo cardíaco; y por último el endocardio, que es la más fina y cubre internamente el corazón. También cuenta con 4 cavidades. Las dos superiores son las aurículas izquierda y derecha, y las inferiores son los ventrículos izquierdo y derecho. Las aurículas están separadas por el tabique interauricular y los ventrículos por el tabique interventricular. También internamente el corazón cuenta con 4 válvulas: la válvula tricúspide mitral, pulmonar y aórtica. Además, externamente cuenta con el surco coronario, que separa las aurículas de los ventrículos, y el surco interventricular, que separa los ventrículos. Las venas y arterias que salen y llegan al corazón son las venas cavas inferior y superior; el tronco pulmonar, que se separa después en arterias pulmonares izquierda y derecha, y las venas pulmonares también izquierda y derecha. Y por último también se encuentra la aorta. Cabe destacar que el corazón funciona gracias a la actividad eléctrica que éste mantiene, el cual es un ritmo sinusal, el cual debe ser constante, firme y regular. Esto se adecua al marcapaso anatómico del corazón. El latido cardíaco se genera gracias a las células especializadas de este, donde se mantiene una frecuencia en relación a la edad y la actividad física de cada persona.
Ahora hablaremos de la función del corazón. La principal función del corazón es bombear sangre oxigenada a todo el cuerpo. Para esto primero, la sangre del organismo, que está desoxigenada, ingresa a la aurícula derecha mediante las venas cava superior e inferior. Estas pasan al ventrículo derecho gracias a la válvula tricúspide. Esta impide que la sangre se devuelva avanzando en una sola dirección. Después que el ventrículo derecho se haya llenado, pasará al tronco pulmonar mediante la válvula pulmonar, en donde se bifurcará en arteria pulmonar derecha e izquierda, desembocando en los pulmones, donde los alvéolos darán paso a la oxigenación de la sangre gracias al intercambio gaseoso. La sangre que proviene de los pulmones, ahora rica en oxígeno, circula por las venas pulmonares hasta la aurícula izquierda. Cuando el ventrículo izquierdo se relaja, la sangre de la aurícula izquierda se vierte en él a través de la válvula mitral. Cuando el ventrículo izquierdo está casi lleno, la aurícula izquierda se contrae, propulsando sangre adicional hacia dicho ventrículo, que entonces se contrae. La válvula mitral impulsa la sangre hacia la aorta, a través de la válvula aórtica. Esta sangre transporta oxígeno a todo el cuerpo y así irriga distintas zonas. Como les mencionamos anteriormente, nuestro paciente cuenta con un historial médico bastante extenso, pues presenta hipercolesterolemia, asociada a una mala alimentación. Esto ha contribuido al desarrollo de aterosclerosis. Con el tiempo, las placas de dicha situación pueden endurecerse y estrechar el lumen arterial, dificultando así el flujo sanguíneo. Sumándole también que nuestro paciente es un consumidor habitual de tabaco, además de padecer diabetes, lo cual genera la vasoconstricción, reduciendo así su flujo sanguíneo. En este caso particular, se produjo una obstrucción en una arteria coronaria, lo que desencadenó un infarto agudo del miocardio. El infarto es una emergencia médica que se caracteriza por la interrupción del flujo sanguíneo hacia una porción del miocardio, como consecuencia del bloqueo de una arteria coronaria. La hipoxia resultante puede provocar necrosis miocárdica. Los síntomas más frecuentes del infarto agudo del miocardio incluyen dolor torácico, opresivo debido a la pérdida de cardiomiocitos, irradiación del dolor hacia el cuello, la espalda o el brazo izquierdo, ya que no hay irrigación sanguínea, además de presentar disnea, lo que llega a un paro cardiorrespiratorio, producto de la falta de ventilación sanguínea al no llegar sangre a los pulmones. Evaluación primaria. Aquí se parte con la seguridad de la escena y la búsqueda de respuesta verbal o física en el paciente. En el caso de no recibir respuesta, se sigue con el ABC del trauma. Aquí nos vamos a centrar en el CAP, la circulación y control de hemorragias, vía aérea permeable y columna cervical, con la buena ventilación. Aquí vamos a priorizar el tiempo por el tipo de lesión. Aquí se va a evaluar con el MES y el pulso carotídeo. En cuanto a manejo específico, lo primero es pedir a alguien que llame al 131 y solicite un DEA. Luego, rápidamente se hacen las compresiones de RCP. Estas compresiones son continuas a 2 manos en la mitad inferior del esternón. Hay que comprimir 5 centímetros, con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Un ciclo consta de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Tenemos que hacer 5 ciclos y al final se reevalúa. En el momento que llega al DEA, se siguen las instrucciones que éste nos dará, para así poder realizar la descarga eléctrica necesaria. En el caso de que no sea requerido, es porque el paciente puede tener pulso, pero no ventila. Si es así, se hace una ventilación de rescate de 5 a 6 segundos y su pulso se va a evaluar cada 2 minutos. O la otra posibilidad es que el paciente tenga pulso, sí respire, pero no responda. Si es así, se pone en una posición de seguridad. Seguimos haciendo el RCP hasta que llegue la ambulancia y traslade a nuestro paciente al centro hospitalario más cercano para su mejor tratamiento en cuanto a la lesión.